Imagina que vives en Japón. Año 1500. Te despiertas antes del amanecer sobre un suelo de paja. No tienes cama, no tienes colchón, tienes una estera de tatami tan delgada que puedes sentir el frío de la tierra a través de ella. Afuera el cielo todavía está oscuro. Pero no importa. Hoy, igual que ayer, igual que mañana, tienes que trabajar el campo. Todo el día. Bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la nieve si es invierno. Eres campesino en el Japón feudal. Y eso significa que eres casi el 80% de la población total del país. La gran masa invisible sobre la que se construyó una de las civilizaciones más estéticas y refinadas de la historia humana. Ahora viene la parte que las películas no te cuentan. Ese arroz que cultivas tú con tus manos, que plantas en el barro hasta las rodillas, que cuidas durante meses, que cosechas con dolor en la espalda. Ese arroz no es tuyo. El 60 o 70% de lo que produces se lo llevan los señores feudales como impuesto. A ti te queda el resto. Si el clima fue malo ese año, si hubo una inundación o una sequía, puede que te quede casi nada. Y si te quejas, si te niegas a pagar, si miras mal al samurái que viene a cobrar el tributo, tiene el derecho legal de matarte en ese momento, sin juicio, sin proceso. El término japonés era kirisute gomen, el derecho del samurái a matar a un campesino que le faltara el respeto. Y era completamente legal. Bienvenido al Japón real. No el de las películas de honor, cerezos en flor y guerreros nobles. El Japón donde el 90% de la gente vivía y moría en un miedo permanente, hambre crónica y una violencia cotidiana que nadie recuerda, porque no dejó monumentos. Para entender el Japón feudal de 1500, tienes que entender primero quién era realmente la mayoría de la gente. Los samuráis ocupaban aproximadamente el 10% de la población. Los nobles, los monjes, los comerciantes, los artesanos, todos juntos eran una minoría. El resto, la inmensa mayoría, eran campesinos. Agricultores que trabajaban la tierra bajo el sistema feudal japonés llamado Han. La vida del campesino giraba absolutamente alrededor de las estaciones y del arroz. El arroz era todo. Era la moneda de cambio, la fuente de alimento, la medida de la riqueza. Un señor feudal se medía en koku, la cantidad de arroz que podía producir su territorio. Un koku era aproximadamente lo que una persona necesitaba para comer durante un año. Pero el campesino que producía ese arroz raramente comía arroz blanco. El arroz blanco, el que habías descascarillado y pulido, era para los superiores. El campesino comía arroz con cáscara, mezclado con otros granos más baratos como mijo, cebada o sorgo. A veces simplemente comía gachas aguadas de grano, extendidas con vegetales silvestres que recogía él mismo. El historiador japonés Eijiro Honjo documentó en sus estudios sobre la vida rural del periodo Sengoku que el campesino promedio consumía entre 1.200 y 1.400 calorías diarias, la mitad de lo que necesitaba un adulto con trabajo físico intenso. La desnutrición crónica era la norma, no la excepción. Y esto durante un periodo que la historia llama el Sengoku, el periodo de los estados en guerra. Entre 1467 y 1615 aproximadamente, Japón estuvo en guerra civil casi constante. Señores feudales luchando contra señores feudales. Ejércitos cruzando campos de cultivo. Cuando los ejércitos cruzaban tu región, podían requisar tu comida, quemar tus cosechas para que el enemigo no las tuviera, reclutar forzosamente a tus hijos para la guerra,
El campesino japonés de 1500 no era el cultivador pacífico y sereno de las pinturas tradicionales. Era un ser humano viviendo en el centro de un caos violento y permanente del que no podía escapar. Hablemos de la comida. Porque existe una imagen del Japón feudal muy extendida. La ceremonia del té, la elegancia de la presentación, la filosofía de lo sencillo elevado a arte. Todo eso era real y existía para exactamente el 10% de la población. Para el resto, la comida era una batalla diaria por la supervivencia. La dieta básica del campesino japonés de 1500 era brutalmente simple. Gachas de grano por la mañana. Gachas de grano con algo de verdura hervida al mediodía. Por la noche, si había suerte, un poco de sopa de miso, pasta fermentada de soja con agua caliente y quizás un trozo pequeño de tofu. Eso era todo. La carne era casi inexistente para la clase campesina. El budismo, que dominaba culturalmente el Japón feudal, desalentaba el consumo de carne de 4 patas. No era una prohibición absoluta, pero sí una presión social y religiosa poderosa. Los campesinos comían algo de pescado si vivían cerca del mar o de un río. Los que vivían en las montañas del interior podían pasar meses sin proteína animal significativa. Las hambres eran periódicas y devastadoras. Las crónicas japonesas del periodo registran hambrunas mayores en 1460, en 1481, en 1506, años donde la combinación de malas cosechas y guerra dejaba a poblaciones enteras sin comida. El cronista del periodo Eishoji escribió sobre la hambruna de 1461 en Kioto. Los cadáveres de hambrientos llenaban las calles de la capital durante semanas. Y los samuráis, su dieta era radicalmente diferente. Arroz blanco pulido, pescado, verduras frescas, a veces carne de ave. No porque fueran necesariamente ricos, muchos samuráis de rango bajo también vivían con escasos recursos, sino porque el sistema feudal garantizaba que recibieran su porción antes que cualquier campesino. La paradoja del Japón feudal es esta: un país que desarrolló una de las cocinas más refinadas y filosóficamente sofisticadas del mundo, donde la presentación de la comida era arte, donde el té era meditación, mientras la mayoría de su población moría de hambre en silencio, fuera de los palacios, donde se practicaba todo ese refinamiento. Ahora hablemos del samurái, porque es imposible hablar del Japón feudal sin desmantelar uno de los mitos más poderosos que ha producido la cultura popular: la imagen del samurái que conocemos, el guerrero de honor absoluto, el filósofo de la espada, el hombre que prefiere morir antes que deshonrarse. Es en parte real y en parte una construcción posterior que romantizó lo que en realidad era una casta militar con un poder absolutamente brutal sobre los demás. El Bushido, el famoso código de honor del samurái, en su forma más elaborada y filosófica, fue codificado principalmente en el periodo Edo, después de 1600, cuando las guerras habían terminado y los samuráis necesitaban una nueva razón de ser. El Bushido que conocemos es en gran parte una idealización retrospectiva. En 1500, en pleno Sengoku, el samurái era principalmente un profesional de la violencia en un mundo de violencia constante. El historiador Carl Friday, uno de los principales académicos del Japón feudal, documentó en su obra sobre guerreros medievales japoneses que las batallas del Sengoku eran carnicerías caóticas, muy alejadas del duelo honorable de las películas. Los ejércitos estaban compuestos mayoritariamente de ashigaru, soldados de infantería de origen campesino, mal entrenados, mal armados
con lanzas largas llamadas yari. Los samuráis de élite con sus katanas eran la minoría. El combate real era brutal, ruidoso, aterrador. Flechas, lanzas, espadas, todo mezclado. Los heridos morían lentamente de infecciones porque no había medicina efectiva para heridas de guerra. Los cirujanos de campo japoneses del periodo usaban principalmente cauterización y vendajes de plantas. La tasa de mortalidad por heridas infectadas era devastadora. Y fuera del campo de batalla, el samurái tenía un poder sobre los campesinos que hoy resultaría inconcebible. El ya mencionado Kirisute Gomen no era teórico. Hay registros históricos de su aplicación. Un samurái podía matar a un campesino que le faltara el respeto y simplemente reportarlo sin consecuencias. El sistema feudal japonés funcionaba sobre el miedo. No sobre el honor, no sobre la filosofía, sobre el miedo. El campesino trabajaba, pagaba y obedecía porque la alternativa era la muerte. Eso no aparece en las pinturas de cerezos en flor. A diferencia de los mongoles o los egipcios, los japoneses del periodo feudal tenían una cultura de higiene relativamente avanzada para su época. El baño, el ofuro, era una práctica establecida. Los baños públicos existían en las ciudades. El sintoísmo, la religión nativa japonesa, enfatizaba la pureza ritual y la limpieza. En ese aspecto, el Japón feudal era más limpio que la Europa medieval contemporánea. Pero la higiene personal no protege de las enfermedades cuando no tienes sistema de saneamiento, cuando bebes agua de ríos contaminados, cuando vives en hacinamiento y malnutrición. La viruela era endémica en el Japón feudal. Brotes periódicos arrasaban con ciudades enteras. El registro histórico japonés documenta epidemias mayores de viruela en 1495, en 1511, en 1522. La viruela mataba entre el 20 y el 30% de los infectados. Los que sobrevivían quedaban con las cicatrices características en la cara para el resto de sus vidas. La disentería, causada por agua contaminada y condiciones insalubres, era una causa de muerte extremadamente común, especialmente entre los ejércitos en campaña. Las crónicas militares del Sengoku registran repetidamente que más soldados morían de enfermedades gastrointestinales que en combate. La tuberculosis, llamada en japonés Haishi, era prevalente especialmente en las ciudades y en los monasterios donde la gente vivía en espacios cerrados. La enfermedad era lenta y devastadora. Meses o años de deterioro gradual sin ningún tratamiento efectivo. La medicina japonesa de 1500 era una mezcla de medicina china tradicional, importada siglos antes, y prácticas locales. Los médicos japoneses usaban acupuntura, moxibustión, quemar artemisa sobre puntos específicos del cuerpo, y una farmacopea extensa de hierbas medicinales. Algunas de estas tenían efectos reales, otras eran completamente ineficaces. Para la mayoría de los campesinos, el acceso a cualquier médico era mínimo. La medicina que llegaba al pueblo era la del monje budista local o del practicante itinerante de conocimiento variable. La esperanza de vida en el Japón feudal de 1500 era de aproximadamente 35 a 40 años. La mortalidad infantil era enorme. Se estima que entre el 30 y el 40% de los niños morían antes de los 5 años. No de guerra, no de violencia, sino de enfermedades que hoy se curan con antibióticos que cuestan centavos.
En el Japón feudal de 1500, la condición de la mujer dependía completamente de su clase social. Y en casi todos los casos, era una condición de subordinación total. Las mujeres campesinas trabajaban exactamente igual que los hombres en el campo, plantando, cosechando, cargando, y además eran responsables de toda la vida doméstica. Cocinar, tejer, criar hijos. No había concepto de separación entre trabajo del campo y trabajo del hogar. Todo era trabajo, todo el tiempo. Las mujeres de la clase samurái vivían en una paradoja peculiar. Formalmente eran figuras decorativas, esposas subordinadas al marido y después al hijo mayor. Pero en la práctica, durante el Sengoku, con los hombres constantemente en guerra, las mujeres de clase samurái administraban las propiedades, tomaban decisiones económicas y a veces defendían castillos. Hay registros documentados de mujeres samurái, llamadas Onna Bugeisha, que entrenaban con armas, principalmente la naginata, una lanza con hoja curva, y participaban en la defensa de fortalezas. Pero estos son los casos notables precisamente porque eran excepciones. El parto era extremadamente peligroso. Sin medicina obstétrica efectiva, sin comprensión de las causas de infección, morir en el parto era estadísticamente muy probable. Las mujeres del Japón feudal, que llegaban a la edad adulta, esperaban sobrevivir 2 o 3 partos de los 4 o 5 que probablemente tendrían. El tratado Onna Daigaku, la gran enseñanza para mujeres, aunque fue codificado formalmente en el periodo Edo posterior, refleja actitudes hacia las mujeres que existían en forma más informal en el periodo Sengoku. La mujer debía obedecer al padre, después al marido, después al hijo. Sus opiniones no importaban en decisiones importantes. Su función era producir herederos y mantener el hogar. La historia del Japón feudal que conocemos fue escrita por hombres sobre hombres, guerreros, señores, monjes. Las mujeres que sostuvieron ese mundo con su trabajo, que parieron y criaron esa civilización, que murieron en partos sin nombre. Esas mujeres son la historia dentro de la historia, la que nadie registró porque nadie consideraba que valiera la pena registrar. Para entender realmente el Japón de 1500, hay que entender el Sengoku, el periodo de los estados en guerra. Desde la guerra Onin de 1467, que destruyó Kioto y desintegró el poder central del shogunato Ashikaga, Japón entró en un siglo de guerra civil casi ininterrumpida. No había una autoridad central efectiva. Decenas de señores feudales, los daimyo, controlaban territorios locales y luchaban constantemente entre sí para expandirlos. Para el campesino, esto significaba vivir permanentemente en el centro de conflictos sobre los que no tenía ningún control. Los ejércitos en marcha necesitaban comida. La tomaban de los campesinos que encontraban a su paso, llamado raqueteo militar, una práctica tan común que tiene nombre en japonés: randori. Tu almacén de grano, construido con meses de trabajo, podía vaciarse en una tarde cuando un ejército pasara por tu aldea. Las aldeas entre territorios enemigos podían ser quemadas simplemente para dañar la capacidad económica del enemigo. No había distinción efectiva entre objetivos militares y civiles. Una aldea era un recurso. Destruirla era estrategia. El cronista jesuita Louis Frois, que vivió en Japón entre 1563 y 1597, y dejó una de las descripciones más detalladas del Japón feudal por un observador externo.
Escribió horrorizado sobre aldeas completamente arrasadas, sobre caminos llenos de refugiados hambrientos, sobre la absoluta indiferencia de los señores guerreros hacia el sufrimiento de la población civil. Pero aquí viene algo que pocas personas conocen. En medio de toda esta guerra y violencia, surgió algo extraordinario. Algunos campesinos dejaron de ser víctimas pasivas. Los Siqui, ligas o confederaciones de campesinos armados, comenzaron a aparecer en el siglo XV. En algunas regiones, los campesinos se organizaron, se armaron con herramientas convertidas en armas y resistieron activamente a los señores feudales. La más famosa fue la Liga Iko-Iki, una confederación de campesinos y monjes budistas que controló efectivamente la provincia de Kaga durante casi un siglo, de 1488 a 1580. En el caos del Sengoku, en medio del hambre y el miedo, algunos de los hombres y mujeres, que habían sido tratados como herramientas durante generaciones, decidieron que preferían morir luchando que seguir viviendo arrodillados. Esa es también la historia del Japón feudal, la que no aparece en las películas de samuráis. Japón. Año 1500. Una civilización que produjo arte de una delicadeza y sofisticación que el mundo no había visto. El teatro no, la ceremonia del té, la arquitectura de los templos zen, la caligrafía como meditación, la espada como filosofía, y al mismo tiempo, un país donde el 80% de la población vivía con hambre crónica, donde un hombre en uniforme podía matarte legalmente si no le hacías la reverencia correcta, donde las cosechas de meses podían desaparecer en una tarde cuando un ejército pasara, donde la viruela y la disentería mataban más gente que todas las guerras combinadas. ¿Cómo es posible que ambas cosas sean el mismo lugar y el mismo momento? Porque lo son siempre. En todas las civilizaciones. La belleza se construye sobre el sufrimiento invisible. La filosofía del honor se elabora en palacios, mientras el campesinado muere de hambre fuera de los muros. La próxima vez que veas una imagen de un samurái con su kimono perfecto, con su katana reflejando la luz, con esa postura de dignidad absoluta, piensa en el campesino que cultivó el arroz que ese samurái comió, en la mujer que murió en su tercer parto sin que nadie recordara su nombre, en el niño que nunca llegó a ver los cerezos florecer porque murió de disentería a los 3 años. Ellos también eran el Japón feudal. De hecho, ellos eran la mayor parte del Japón feudal. Los samuráis y los señores son los que recordamos porque dejaron registros, pinturas, templos, códigos de honor. Pero Japón era ellos, la gente anónima que trabajaba, sufría, resistía y moría en silencio para que existiera la civilización que admiramos. La historia real del Japón feudal no está en la hoja de la katana. Está en las manos del campesino que plantó el arroz en el barro frío antes del amanecer. Manos que nunca aparecieron en ninguna pintura. Manos que construyeron un mundo que no les pertenecía. Las fuentes principales de este documental incluyen los escritos del jesuita Luis Frois, quien observó el Japón feudal de primera mano entre 1563 y 1597. Los estudios del historiador Carl Friday sobre los guerreros medievales japoneses, las crónicas de la época Sengoku compiladas en el Nihon Gaishi, y los trabajos del historiador Eijiro Honjo sobre la economía rural del Japón medieval. ¿Qué otra civilización quieres que exploremos? Déjalo en los comentarios. Y si este viaje al Japón real de 1500 te sorprendió, dale like y suscríbete al canal.
La historia real siempre es más oscura, más extraña y más fascinante que cualquier película. Y apenas estamos empezando.